¿Qué tal que comenzamos nuestro culto de capilla? No sé si me puede ayudar Neri con una oración para que comencemos. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Glorifícate en nuestras vidas. Da sabiduría a nuestro predicador y que nuestro corazón esté dispuesto a escuchar tu voz. En Cristo Jesús. Amén. Amén. El día de hoy, hermanos, vamos a hacer una lectura. Yo la voy a hacer en versión NTV y vamos a leer Sofonías 3, del 8 al 20. Y dice: Por lo tanto, tengan paciencia, dice el Señor. Pronto me levantaré y acusaré a esas naciones malvadas, pues he decidido reunir a los reinos de la tierra y descargar mi más feroz ira y furia sobre ellos. Toda la tierra será consumida por el fuego de mi celo. Entonces purificaré el lenguaje de todos los pueblos, para que todos juntos puedan adorar al Señor. Mi pueblo disperso, porque dejarán de rebelarse contra mí. Quitaré el orgullo y al arrogante de entre ustedes. No habrá más altivez en mi monte santo. Quedarán solo los sencillos y los humildes, porque son ellos quienes confían en el nombre del Señor. Los del remanente de Israel no harán nada malo. Nunca mentirán ni se engañarán unos a otros. Comerán y dormirán seguros sin que nadie los atemorice. Canta, oh hija de Sión, grita fuerte, oh Israel, alégrate y gózate con todo tu corazón, oh hija de Jerusalén, pues el Señor quitará su mano de juicio y dispersará a los ejércitos de tus enemigos. El Señor mismo, el Dios de Israel, vivirá en medio de ti. Por fin se habrán terminado tus aflicciones y nunca jamás temerás el desastre. En ese día, la proclama en Jerusalén será: ánimo, Sión, no temas, pues el Señor tu Dios vive en medio de ti. Él es un poderoso Salvador. Se deleitará en ti con alegría. Con su amor calmará todos tus temores. Se gozará por ti con cantos de alegría. Reuniré a los que añoran los festivales establecidos. Nunca más serán avergonzados. Sin embargo, trataré con severidad a quienes te oprimieron. Salvaré al débil y al indefenso reuniré a los que expulsados. Daré gloria y renombre a los que fueron desterrados, donde quiera que hayan sido ridiculizados y avergonzados. En ese día los reuniré y los traeré de regreso a casa. Les daré un buen nombre, un nombre distinguido entre todas las naciones de la tierra, cuando ante sus propios ojos restauraré su bienestar. Yo, el Señor, he hablado. Y después de esta lectura, mis hermanos, doy el tiempo a predicación de nuestra hermana Manjuli. Muchas gracias, Eduardo. Y Mada va a compartir con ustedes la presentación. Y muy seguramente, o sea, yo estoy segura de que ustedes alguna vez han escuchado alguna broma referente a lo difícil que es encontrar el libro de Sofonías en la Biblia. Y si no la han visto, pues yo les presento unas. Aquí dice: quédate con quien encuentre Sofonías en los concursos de esgrima. No, no me hagan caso, no es un tip para que vayan y busquen idóneo, tranquilos, pero es que es cierto, Sofonías es un libro pequeño, tiene solo 3 capítulos, y aunque no está entre los más famosos entre los cristianos, su contenido está concentrado, es un contenido muy profundo, aborda varios temas teológicos, habla del juicio, habla de la ira del Señor, del día del Señor, nos da vistazos de la promesa de redención, menciona al remanente, que son este grupo de fieles al Señor. Son ellos quienes llevan vidas opuestas al resto del reino. Y es que aunque en esta época, en el contexto, estaba reinando Josías y estaba trabajando para reformar, la influencia del antiguo rey quedó empapada ya en los corazones idólatras del pueblo, que lo único que buscaban eran las riquezas. Ni siquiera el trabajo de Josías pudo detener el juicio que observamos en los primeros 2 capítulos. Y Alexis nos dio un panorama de estos juicios en el día martes. Solamente esto se postergó, por un poco de tiempo. Y es en este mensaje de juicio hacia el pueblo de Dios y a las naciones vecinas donde hay un destello de esperanza futura que tendrá cumplimiento cuando el Mesías establezca su reino sobre la tierra.
pues específicamente en este mensaje de esperanza, que son los versículos que hemos leído, es donde nosotros encontramos las características del corazón del remanente, que es lo que le da título a este sermón. Este sermón se titula El corazón del remanente y vamos a encontrar las características. No vamos a estar analizando todo el pasaje que leímos, nos quedaremos en los versículos 12, 13 y 17, que dicen de esta manera. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni la boca de ellos hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán. No habrá quien los atemorice. Y el versículo 17 dice, Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Y sé que oramos, pero me gustaría orar ahora por ustedes para que podamos escuchar con atención, ¿vale? Gracias, Señor, por el privilegio de compartir tu palabra, sé obrando en cada corazón, sobre todo en mi corazón. Ayúdanos para que podamos escuchar y podamos vivir tus verdades. En el nombre de Jesús, amén. Y como vimos, vamos a buscar las características. Como primera característica, encontramos que el corazón del remanente es humilde. El versículo 12 dice, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Para comprender un poco más la humildad, es necesario que hablemos de la soberbia y también que la veamos ejemplificada en el pueblo. Podemos definir la soberbia como un sentimiento de valoración a uno mismo por encima de los demás, por encima de todo. Y en los capítulos anteriores, en el capítulo 1 y el capítulo 2, encontramos estas actitudes en las naciones. Ellos indican que han colocado un valor mucho más elevado del que en realidad tienes. Ellos reorganizaron sus prioridades, donde ahora ellos y sus riquezas eran lo más importante. En el versículo número 11 del capítulo 1, encontramos que ellos están yendo a los mercados, que ellos llevan sus riquezas, que ellos están haciendo casas, están plantando viñedos, etcétera. Ellos están tratando de buscar una posición o un nivel más elevado en cuanto a la economía. Pero el Señor les responde en el versículo 1:18 diciendo que en el día de la ira ni siquiera su oro ni su plata podrá librarlos, porque toda la tierra va a ser consumida. También vemos en el versículo 12 esta actitud del capítulo 1. Encontramos que ellos estaban tranquilos. Dice que y decían que Jehová no haría ni bien ni mal. Con esta expresión vemos cómo los hombres no solo eran apáticos, sino también eran incrédulos. Se habían dado un valor superior al de Dios, considerando que ellos mismos eran más reales que Dios. Vaya soberbia. Pero encontramos la respuesta en el capítulo 3, en el versículo 5 del libro de Sofonías, y es que el Señor sí estaba haciendo algo, y esto es que cada mañana Él estaba deteniendo su juicio y estaba haciéndoles bien. Pero una vez más, o sea, seguimos viendo esto, su perverso corazón, que no conoce la vergüenza, sigue por su propio camino. La soberbia los había cegado por completo, y ahora su confianza estaba en sus riquezas. Entonces, ¿a qué se refiere el versículo 12 del capítulo 3, que es el que estamos analizando, cuando dice que el remanente será humilde y pobre? En muchas ocasiones escuchamos la palabra humilde y pobre y hay personas que lo usan como si fueran sinónimos, pero no se trata de eso. Según el diccionario, la definición de humildad es conocer sus propias limitaciones y debilidades y obrar en consecuencia a ello. En la vida del creyente, la manera en la que se obra la humildad es obedeciendo la voluntad de Dios, cualquiera que sea esta. Y algo muy curioso, el Nuevo Comentario Bíblico menciona que la palabra humildad que se utiliza en este versículo implica más que simplemente reconocer las debilidades, sino que se refiere a uno que es humilde por desgracia, es decir, alguien que fue humillado. Volviéndonos a nosotros, muchas veces nos va a doler reconocer que necesitamos ser humillados por el Señor. Somos tan necios que necesitamos que sea el Señor quien nos lleve a la humildad.
Y siendo honestos con nosotros mismos, lo necesitamos, es algo muy necesario. Tal vez tú y yo no decimos deliberadamente que Dios no hará ni bien ni mal, pero llevamos una vida que lo expresa. Dudamos de lo que Él ha dicho en su palabra. Queremos echarle una mano a Dios, creyendo que yo puedo hacer las cosas mejor por mí mismo. En lo que sea, tal vez quiero tener un ministerio exitoso y voy a tener un ministerio exitoso y voy a hacer lo que tenga que hacer para conseguirlo, pero no estoy confiando en la definición de Dios de lo que es un ministerio exitoso, en lo que Él, el propósito que tiene para mi vida. Bueno, quiero echarle la mano a Dios y pongamos un ejemplo práctico en nuestro contexto. Voy a conseguirme a mi idóneo así, en tiempo express. Quiero echarle la mano al Señor. Yo creo que puedo hacer una elección mejor que la que Él tiene para mí. De esa manera estamos dando esos pequeños atisbos de soberbia. Estamos dejando a un lado la voluntad del Señor. Y sé que también nos duele el ego. A veces somos envidiosos cuando vemos cómo otros tal vez hacen algo mejor. Si tan solo a mí se me hubiera ocurrido. Y la lista puede seguir y seguir creciendo, porque hemos sido soberbios. Pero bueno, no venimos aquí para estar echándonos en cara lo que somos, sino para hablar de las características del remanente, así que no me distraigan. En el versículo continúa diciendo, y usa la palabra pobre. Y cuando menciona esta palabra, sin duda no quiere decir que debemos despojarnos de todas nuestras riquezas para pertenecer al remanente del Señor, sino que éstas se encuentran en un valor adecuado, es decir, que no ocupan la prioridad en nuestra vida. Aquellos que forman parte del remanente del Señor, sin importar que tengan en abundancia o que estén pasando por escasez, confían en el Señor. Que si tú y yo necesitamos trabajar en esto, sí, debemos aprender a confiar en que Dios es el proveedor de todo cuanto necesitamos. En este punto es donde vemos la conexión de la humildad y la pobreza, y esa conexión es la confianza. El corazón del remanente es humilde, el corazón del remanente confía en la voluntad de Dios. Cuando nosotros llevamos una vida que acata la voluntad del Señor, expresamos humildad. Cuando nosotros en medio de la pobreza o la escasez confiamos en el Señor, estamos expresando humildad. Entonces, ¿cómo podemos resumir esta primera característica? Bueno, el corazón del remanente expresa humildad al confiar en Dios. Como segunda característica, tenemos que el corazón del remanente es íntegro. En respuesta a la humildad, el remanente lleva un estilo de vida agradable a Dios, opuesto al de los perversos que no conocen la vergüenza, al de esos soberbios del que estuvimos viendo ilustraciones en los primeros capítulos. Pero, ¿qué es la integridad? La definición que nosotros encontramos es que la integridad es el estado del que está completo o tiene todas sus partes. Es la totalidad, la plenitud. De una manera práctica, podemos decir que una persona íntegra es aquella que es la misma persona, aunque esté con el presidente, que esté con la persona que representa mayor autoridad para él, aunque esté con sus amigos, aunque esté a solas, esa persona seguirá siendo la misma. Esto es identidad. Somos hijos de Dios, por lo tanto vamos a actuar de esa manera. No tendremos dos caras. Pero ¿qué es lo que hacía Judá? ¿Qué es lo que hacía el pueblo de Dios? Ellos, y lo vemos en el capítulo 1, ellos usaban su boca para jurar por Jehová y por Milcom. Ellos se inclinaban ante los dioses de las estrellas, pero también ante Jehová. Los sacerdotes eran idólatras y el pueblo entero se apartaba del Señor. Este era el pueblo de Dios, si estamos hablando de identidad, y la integridad es identidad. Ellos estaban siendo congruentes con su identidad de pueblo de Dios. En realidad no estaban siendo íntegros, ellos estaban divididos en sus corazones. Examinemos nuestros corazones. No sea que en realidad estén divididos y que con la boca digamos algo, mientras que con nuestros hechos expresemos lo contrario. Es decir, que no seamos genuinos adoradores. Si hemos de humillarnos ante Dios, debemos de quitar todo aquello que toma su lugar, todo aquello que idolatramos. Debemos quitar todas las mentiras que nos decimos. Debemos de vivir de una sola pieza. El versículo 13 continúa diciendo,
es donde dice, el remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán y no habrá quien los atemorice. Ellos serán apacentados por Dios y dormirán y no habrá quien los atemorice, contrario a la fatiga y el desgaste que puede causar el llevar una vida de apariencia. Ser íntegro nos permite una cercanía con el que pastorea, una seguridad inquebrantable y una paz que va a sobrepasar nuestro entendimiento. Podemos resumir esta característica diciendo que el corazón del remanente es íntegro, es decir, que adora a Dios en verdad y sin dobleces. Sigamos analizando nuestro corazón y veamos si es que estamos haciéndolo o no. Como tercera característica, el corazón del remanente es amado. Y vemos el versículo 17 que dice, Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. En esta tercera característica encontramos que el remanente es amado, pero esta característica habla mucho más del Dios que los ama que de ellos mismos, porque el amor del que hablamos es un amor inherente y lo vemos porque Dios mostró su misericordia a ellos antes, al darles la oportunidad de escuchar este juicio y volverse a sus caminos. Eso lo vemos en el capítulo 2, en el versículo 1, 2, 3, 4, donde habla de que lo busquen, donde mediten. Él les está dando la oportunidad. Eso es misericordia, es amor. Dios les mostró su amor también al olvidarse de su soberbia, al olvidarse de su rebeldía. En el capítulo 3, el versículo 11 dice, en aquel día no serás avergonzado por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré en medio de ti al que se alegra en la soberbia y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. Dios les muestra su amor también al olvidarse de su soberbia y les dice que no serán avergonzados por ninguna de las obras por las que se rebelaron, porque como Sofonías también menciona un poco más adelante, y lo leímos, Lalo lo leyó, él quería y sigue queriendo rescatar a la oveja herida y descarriada. Eso me hace recordar el ministerio de Cristo en la tierra. Él no vino por aquellos que no necesitaban médico, él vino por los perdidos. Él vino al que se había descarriado, él vino por amor. Y en estos versículos vemos cómo se despliega entonces esta canción que expresa amor, expresa victoria, rescate, expresa poder. Se le invita al remanente a unirse al canto de alegría, porque al fin Dios y el pueblo estarían reunidos. Dios está en medio de ellos para rescatarlos con poder. Y en el versículo 17 encontramos dos expresiones poderosas de amor, aunque el remanente es amado. Y una de ellas es que Dios callará de amor. Y bueno, a mí se me hizo muy curioso y me quería detener en esto, porque no entendía a lo que se refería. Y hay muchos estudiosos que tratan de explicarlo de varias maneras. Una de ellas es que cuando dice que él calla de amor, se refiere al versículo 11 del capítulo 3, donde no les recuerda sus rebeliones. Él guarda silencio para no avergonzarlos, no les dice eso, pero en realidad yo me decido por una ilustración aún más cursi. Y quiero que ahora me ayuden a pensar en esto. En Dios, mirando a su pueblo en silencio, mientras los contempla, mirando a ese pueblo, a ese remanente en el cual se complace y se deleita. Y si no logras sentirlo, quiero que veas esta ilustración, tal como un amado mira a su amada, tal como un novio mira a su novia, y los que no tienen el privilegio o no tenemos el privilegio de tenerlo, podemos pensar en nuestra familia, en nuestros amigos, podemos pensar en eso que amamos y apreciamos tanto. Si nunca has pasado esto, bueno, te falta vivir, te falta ver más box, pero ver algo con tanto amor que solamente puedes verlo, pero no sabes qué decir. Lo ves y te quedas sorprendido del amor que sientes hacia eso, hacia al objeto de tu amor, hacia una persona, hacia tu familia, amigo, etcétera, tu gato, no lo sé.
ese amor que solo sabes que está ahí, pero prefieres guardar silencio porque sabes que no va a haber palabras que puedan expresarlo. Bueno, pues ese sentimiento, multiplícalo por 1000. Y es así como Dios calla de amor por su remanente. No sé, también me deja sin palabras el ver esta ilustración y pensarlo de esta manera. Y este silencio solo se irrumpe para cantar de alegría. Me encanta cómo es nuestro Dios. Y esta es una expresión, esta es la segunda expresión de amor que a mí me encantó ver en este versículo. El Señor cantando de alegría por su pueblo. Sí, tal como lo escuchas, Dios ama profundamente al remanente, aun cuando éste necesitó ser humillado para aprender la humildad. Aun cuando éste no sabía ser apacentado por Dios y su corazón se dividía. Sí, Dios calla de amor al vernos a ti, a mí y a mí. Y canta de alegría aún conociendo nuestras debilidades. Eso es gracia. Piensa en ese amor que se expresó por ti en la cruz, donde no hubo necesidad de palabras. Trata de ilustrar ese amor, trata de imaginarlo, ese amor que se expresó por ti en la cruz. Guárdalo, atesora ese amor que se expresó por ti. Cuando venga la condenación, aquellos recuerdos, recuerda, atesora ese amor que se expresó por ti. Responde a ese amor que se expresó por ti en la cruz. Y tú puedes decir, quiero, pero ¿cómo? Viviendo en humildad e integridad. Lo que esto implica es confiando plenamente en Dios y siendo apacentado por Él. Y la consecuencia es tener paz. El Señor es muy bueno con nosotros. Recuerda conmigo estas 3 características. En primer lugar, vimos que el corazón del remanente es humilde, confiado en la dirección de su Dios, obedeciendo su voluntad, cualquiera que sea esta. En segundo lugar, vimos que el corazón del remanente es íntegro, siendo de una sola pieza, un verdadero adorador y por consecuencia lleno de paz. Y en tercer lugar, vimos que el corazón del remanente es amado profundamente por un Dios misericordioso que no nos paga como merecemos. Vivamos cada día de nuestra vida buscando que ese Dios que se deleita en su pueblo esté apacentándonos. Busquemos hacer su voluntad. Rindamos lo más íntimo de nuestro corazón. Dejemos a un lado la soberbia y la idolatría. ¿Qué puede ser? Bueno, dejemos de poner en primer lugar nuestras capacidades, nuestra elocuencia, nuestro todo. Quitemos el yo del trono de nuestro corazón y recordemos que ese lugar solo le pertenece a Dios. También sepamos recibir halagos, es parte de la humildad, pero solo quiero añadir. No seamos más de los que dicen amar a Dios, pero viven siguiendo sus propios caminos. Adoremos a Dios sin falsedad, sirvámosle sin apariencias, porque Él ya conoce todo de ti, Él conoce todo de nosotros. Acércate a Él con confianza. Una vida dividida solo trae cansancio e insatisfacción. Sea apacentado por Dios y recibe su paz. Vive con un corazón humilde e íntegro. Y te invito a que añadas estas características a tu vida, que lo hagamos, me incluyo, la integridad y la humildad. No porque sean requisitos para ser amados por Dios, sino porque ya somos amados por Dios. Porque Dios conoce tus debilidades y aún así te amó y aún así se entregó. No voy a poner entonces una carga moral sobre ti. Vengo a recordarte la misericordia de Dios en su mensaje de esperanza, que canta de regocijo sobre los suyos y los mira en silencio con el amor más puro y profundo. Vive en humildad e integridad porque eres amado.
Si no hemos vivido así, hoy es un excelente momento para acercarnos a Dios y pedirle que nos perdone por expresar soberbia al no seguir su dirección. Pídele que te ayude a desarraigar de lo más profundo de tu persona esas actitudes que son contrarias a la humildad. Pídele perdón por vivir por apariencias. Sé que ha sido cansado para ti, lo ha sido para mí, pero la vulnerabilidad no está mal. Y hoy en nuestra clase de historia tuvimos un ejercicio excelente. Busquemos excusas para ser vulnerables, acerquémonos al Señor siendo sinceros. No hay razón para mentir, Él ya lo conoce todo. La vulnerabilidad, en cambio, te trae la paz del Señor y te permite ser apacentado y dirigido. No permitas que pase más tiempo, no permitamos que pase más tiempo. Y oremos. Muchas de las actitudes de la soberbia pueden avergonzarnos si no queremos expresarlas, pero necesitamos trabajar con ellos y que sea el Señor en que forje en nosotros este carácter. Oremos. Señor, nos quedamos sin palabras al ver cuánto nos has amado, al ver tu misericordia. Ayúdanos porque hemos llevado vidas egoístas, hemos sido altaneros, o tal vez creemos que no lo somos, pero nos estamos engañando. O tal vez simplemente nos olvidamos de consultarte, de buscar tu voluntad. Se nos olvida que tenemos que ser cada vez más como tu Hijo precioso. Perdónanos por poner nuestra prioridad en las cosas materiales, en nuestros propios ídolos que hemos creado. Perdónanos por llevar vidas aparentemente perfectas para encajar en el esquema de un estudiante de lazy. Y porque eso nos ha traído fatiga, Señor. Ayúdanos a ser vulnerables los unos con los otros y sobre todo contigo, para que tú nos apacientes, para que podamos estar contigo y tener paz, descansar, estar sin temor, dormir seguros, tranquilos, Señor. Gracias porque estas características, Señor, nos muestran más de ti, de Jesús, que de nosotros mismos. Nos muestran más tu amor que cómo nosotros amamos, y podemos estar seguros de que cuando tú estés obrando en nosotros y te busquemos y nos comprometamos contigo, Señor, vamos a cada vez más adquirir el carácter de Cristo. Sé obrando en el corazón de cada uno de mis compañeros que están aquí. Tú conoces qué es lo que ellos tienen que decirte, qué es lo que han estado batallando, Señor. Abraza su corazón y que ellos puedan ir a tu presencia en oración y pasar un buen tiempo hablando acerca de las actitudes con las que hemos estado viviendo, Señor. Gracias por tu palabra, gracias porque eres tú quien nos hablas. En el nombre de Jesús, amén.